Sí, le damos la bienvenida también, que a partir de ahora lo vamos a tener todos los jueves con nosotros hablando de muchos de estos temas. Lo saludamos a Kevin Greenbaum. Él es licenciado en Ciencias Políticas por parte de la UBA y tiene una maestría en Opinión Pública por parte de Flaxo. Buen día, Kevin, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Buen día, ¿cómo están? Bien, Escuchando bien. Ahí que critican por la cabellera, es un golpe bajo ese. Me critican, ¿viste? Es un golpe muy bajo. Un golpe alto, sí. No, es un golpe bajo. No importa, yo digo que lo que no tengo no me quita nada, ¿me entendés? Yo sigo para adelante igual, divino, hermoso y genial. Es como decís, medio de plata nunca tuve, así que... Claro. Me parece muy bien, me parece bien. Buen día, Kevin. Bueno, vamos a hablar un poco de... Ya te hemos llamado una vez para charlar un poco esto de lo que era la comunicación, ¿no? En estos tiempos de pandemia y bueno, hoy tenemos un montón de temas al respecto de esto y bueno, te vamos a tener todos los jueves a las 8 para hablar de estas cuestiones, de estas temáticas y también de la coyuntura, como vaya apareciendo. ¿Qué nos tenés el día de hoy? ¿Cómo? ¿Qué nos tenés el día de hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? No, hoy de lo que quería hablar un rato era como, bueno, muchos estamos atentos a lo que está pasando en Estados Unidos, digo, con toque de queda, disturbios en más de 50 ciudades, estado de sitio, estados que recurren a la Guardia Nacional y Trump llamando a que va a usar el ejército para la represión interna. Digo, todos sabemos lo que está sucediendo, pero cómo todo esto que estamos viendo hoy, cómo lo consumimos a través de las redes sociales, en particular, bueno, Twitter, y de cómo empezó esta relación de Trump con Twitter, ese amor, ese romance electoral que después terminó en una pelea entre dos gigantes, por así decirlo. No sé si están atentos, sé que lo deben haber hablado en estos días, ¿no? Sí, en el día de ayer justamente hablábamos con Agustina Lesque, que es una chica acá de Comodoro que está viviendo en Estados Unidos y nos contaba un poco la situación y justamente hacíamos ese paralelismo, ¿no? De lo que podemos ver nosotros o lo que llega a través de las redes y lo que ella nos contaba alrededor de las manifestaciones y de los disturbios, que era una realidad por ahí más. Claro, porque, a ver, lo que uno ve de los medios es civiles contra personal de seguridad, policía en este caso, y sin embargo, en el lugar donde estaba viviendo Agustina Lesque, que es a 2 horas de Boston o de Nueva York, nos decía que la policía en realidad en ese lugar se sumaba a las marchas y acompañaba justamente este reclamo que se viene haciendo. Entonces es como chocante la imagen de golpe, o por lo menos tratar de asimilar que de un lado te muestran una cosa y visto por otra persona es otra totalmente distinta. También entiendo que puede ser por el lugar, pero bueno, a ver, las imágenes solamente y que tenemos en los medios masivos representan una sola idea. No, eso es por supuesto, y también funciona un poco por el día a día de cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales, que nos van a mostrar especialmente lo que estamos destinados a ver. Digo, yo personalmente estuve haciendo un poco de investigación y me encontraba con que hay como dos mundos, ¿no? Un mundo donde se critica el accionar de la policía, estamos hablando de las redes dentro de Estados Unidos, y todo un mundo donde se critica el accionar de estas personas que hacen riots o disturbios. Pero bueno, yo lo que quería hablar un poco de que estos disturbios, tuvieron como una antesala los primeros días de la semana anterior, antes del asesinato de Floyd, con una pelea entre Donald Trump y Twitter. Twitter por primera vez le puso a unos tweets, y en este caso fueron nada más y nada menos que los tweets del presidente de Estados Unidos, una etiqueta que se dice Get the Facts o tener los hechos, cuando habló y básicamente acusó y dijo que el voto por correo podía inducir a fraude. Es sorprendente, porque unas semanas anteriores, exactamente el 12 de mayo, Trump había acusado a un ex candidato republicano y actual presentador de la CNBC, lo había acusado de haber cometido supuestamente un asesinato por un crimen en el 2001 que ya estaba resuelto, que había sido la misteriosa muerte de un asistente de este conductor de TV cuando era congresista, que era un crimen que ya se había resuelto que había tenido esta asistente, tenía problemas cardíacos y había fallecido, y Trump
medio que de la nada trajo este tema a colación, y en su momento Twitter no lo suspendió. Entonces ahí cuando uno comienza a preguntarse por qué, digo, cuando el presidente de Estados Unidos de repente acusa a un conductor de TV de haber cometido un asesinato, no hace nada, y ahora de repente le pone esta etiqueta. O después, también no sé si estaban al tanto, cuando empezaron los disturbios, Trump tuiteó: "You start looting, we start shooting". Sería, ustedes comienzan a hackear, nosotros comenzamos a disparar, y ahí de vuelta Twitter le escondió unos tweets. Para mí lo interesante de todo esto, no sé si me están escuchando. Sí, te escuchamos. Te seguimos. Para mí lo más interesante de todo esto, más allá de las cuestiones, es cómo de repente las redes sociales que se venían mostrando como neutrales empiezan a jugar políticamente, porque digamos no es sorprendente que Twitter le haya puesto esa etiqueta, porque hay 5 estados en Estados Unidos que ya votan por correo. Entonces lo que trató de hacer Twitter, es, bueno, acá Trump está honestamente mintiendo, porque Estados Unidos el voto por correo es una forma legítima de votar, y no podía decir, entre comillas, lo que quería. Y acá es cuando comienza lo que puede llegar a comenzar como una nueva era, y a nosotros nos tiene que preocupar o llamar la atención, porque en Argentina va a llegar también, que es, bueno, el poder de las redes sociales de regular el discurso como los medios tradicionales, ¿no? Y también porque las redes sociales en algún momento se iban a tener que hacer responsables. Digo, si yo de repente en este momento, en este programa de radio, digo algo que es mentira o difamo a alguien, ustedes van a ser responsables de mis palabras, porque fueron quienes me sacaron al aire, ¿no? Hasta ahora las redes sociales venían con una cierta libertad de esto, y venían como manteniéndose con esa supuesta noción de igualdad que tenemos todos en las redes, y ahora de repente, bueno, por primera vez las redes juegan políticamente, por así decirlo, y en este caso fue nada más y nada menos contra el líder del ejército más poderoso del mundo. Claro. ¿Y pensás que esto realmente va a tener ya que sos especialista en el tema, va a tener algún impacto en temas futuros sobre cómo se revisa la opinión pública dentro de las redes? Y yo creo que sí, yo creo que efectivamente va a tener un impacto. También ahí tenemos que preguntarnos cuál es el impacto que tenga, porque una cuestión tiene que ver con el impacto que pueda tener las accionables de la red. Yo creo que eso sí va a tener un impacto, va a cambiar la relación entre los usuarios y la red. Cuando los usuarios sepan que van a tener un vedor o van a tener alguien que va a estar regulando lo que dicen, va a ser distinta esa relación, y va a ser distinta esa predisposición a hablar, y al mismo tiempo también tal vez a mentir. Acá el daño verdadero es cuando se habla o se cuentas verdaderamente importantes difaman mentiras, porque si bien en las redes sociales hay una cierta igualdad en la cuestión de que todos tenemos la posibilidad de emitir, es decir, tanto ustedes como yo podemos tuitear tranquilamente, es mentira que hay igualdad. No es lo mismo que yo tuitee a que tuitee un presidente de los Estados Unidos o que tuitee un diputado nacional en Argentina. Hay distintos pesos dentro de la red. Hay igualdad en cuanto a la capacidad de emitir, tal vez, que no pasa con ninguna otra red o con ningún otro medio de comunicación. No todos pueden tener un programa de radio, no todos pueden tener un diario, pero sí, todos virtualmente pueden tener una cuenta de Twitter, una cuenta de Instagram, una página de Facebook, pero después el peso no es el mismo y la relación con la red no es la misma. No, me quedé pensando... No sé si se entiende lo que trato de... Sí, se entiende, y me quedé pensando, ¿no? En esto que sucedió en Brasil, previo a las elecciones que gana Jair Bolsonaro, con todos los de las fake news, la importancia de las redes sociales o de los medios de comunicación. De hecho, creo, y espero, si me equivoco me corrijan, WhatsApp deshabilitó la posibilidad de enviar masivamente mensajes para reenviar, es decir, podías mandarlo a raíz de estas fake news solamente a 5 contactos. O sea que de alguna manera restringió la masividad para que sea algo más, tratar de restringirlo un poco, porque fue evidentemente mucho el bombardeo de noticias o de fake news. El rol fue importantísimo el que jugó en su momento las cadenas de WhatsApp. No, por supuesto, y igualmente existen hoy mecanismos que le permiten a las distintas personas que quieren difundir mensajes por WhatsApp mandar cientos y miles de mensajes, no tal vez al usuario del día a día de a pie,
pero sí existen todavía los mecanismos, y eso es interesante también de hablar de la manera en la que consumimos las noticias, cómo, digamos, esas noticias, aquellos mensajes que refuerzan lo que nosotros creemos, aunque estén llevados al extremo, no son los mensajes que elegimos reproducir. Digo, Natalia Aruguete, que es alguien que en nuestro país trata muy bien todo el tema de fake news, siempre dice que no consumimos las fake news de una forma distinta como consumimos las noticias comunes digamos, ordinarias, digo, porque lo que no cambia nuestra predisposición hacia la noticia, al contrario, estamos más predispuestos a recibir esas noticias porque refuerzan esa identidad. Digo, tanto Trump como Bolsonaro no ganan las elecciones por las fake news, solamente que en sociedades altamente polarizadas las fake news logran un impacto aún mayor, porque se nutren de esa polarización para difundirse. Y Trump, por ejemplo, volviendo al tema de Estados Unidos, Trump lo viene haciendo hace mucho tiempo con su Twitter, entendiendo que él tiene que constantemente polarizar dentro de Twitter, constantemente mandar mensajes de odio. El problema es que llegó un momento donde dejó de ser un simple candidato o un presentador a convertirse en el presidente de los Estados Unidos, y hoy en día esos mensajes de odio, esa violencia que él todo el tiempo incentiva por Twitter, se le fue a las calles. Claro. En Argentina pasa algo muy parecido. En Argentina tenemos funcionarios y en su momento incluso los famosos trolls con fueros, digo, que también tratan de incentivar esos mensajes de violencia y casi que de odio todo el tiempo, porque son los mensajes que hacen efecto dentro de los polos. Exactamente, justamente es algo que se empezó a hablar mucho, y más allá de las apreciaciones políticas personales que cada uno pueda tener al respecto, uno de los principales blancos dentro de nuestro país hoy por hoy es, por ejemplo, Ofelia Fernández, ¿no? Donde a ella la atacan constantemente con muchas cuestiones que quizás quedaron lejos de lo que es su actividad o su tarea puntual, ¿no? Podés criticarla desde lo político, desde sus ideas, desde lo que piensa, pero muchas veces ya empezaron a meterse con cuestiones más complejas, ¿no? El cuerpo, lo que hace, cómo se viste, y creo que ahí el ataque, cuando es personal, ya se nota demasiado, ¿no? Que está muy dirigido. No, totalmente. Ofelia Fernández recibe ataques constantemente, digo, todo el tiempo imágenes. Se ve que publican imágenes o fotos de ella que están totalmente alteradas digitalmente. Bueno, en nuestro país creo que el caso por excelencia de las fake news fue el caso de Santiago Maldonado, donde la familia tuvo que, dentro del sitio web para buscar a Santiago, poner una pestaña donde desmintieron sistemáticamente fake news que salían. Y el problema es que a veces hay fake news que vienen de parte de medios bastante importantes. Bueno, hace poco también sucedió con lo que está sucediendo en el barrio Azul en la provincia de Buenos Aires, y las publicaciones de imágenes que eran en Chile a las 23 horas en uno de los canales de cable de noticias más importantes de la Argentina. Sí, TN fue video TN, no chequeado. Un video sí, que exactamente. Bueno, así también le ha pasado a decir que estaban en Chubut y estaban en Las Heras, o sea, como que teníamos parte de Santa Cruz acá, no es una cosa medio. Claro. Es cierto. Exactamente. Y bueno, justamente esta famosa etiqueta que le pone Twitter a Trump, volviendo al tema original, porque TN tuvo que salir, si bien lo hizo corto y tal vez puede no haber tenido, tuvo que salir a pedir perdón y tuvo que hacer una fe de ratas, porque claramente comunicó algo que no era y se tuvo que hacer cargo. Bueno, esto Twitter, con esa etiqueta que le pone a Trump, empieza a decir que se va a hacer cargo también de alguna manera. Si bien para muchos colegas me decían, se quedaban como diciendo como que era muy poco lo que había hecho Twitter, para mí es muchísimo. Estamos hablando de una de las personas más famosas del mundo en esa red, que de repente le pongan una etiqueta y que cuando vos tocas ese link, o sea, en el tweet de Trump había un link que cuando vos lo tocabas te decía que todo lo que había dicho Trump no estaba bien. Es una movida bastante importante. De hecho, mereció que Trump amenace con empezar a regular la cuestión de pauta y la cuestión de lo que se publica en las redes sociales. Sí, exactamente. Y ya como para ir cerrando, y otra cuestión que tiene que ver con esto es que quizás esto vaya derivando a que las personas que tuitean
o que pongan algún posteo en alguna red social, tengan que hacerse cargo personalmente de lo que están diciendo y no solo las repercusiones que pueda tener hacia dentro de la red con las interacciones negativas o positivas que tenga. No, por supuesto, es que es a donde va a derivar. Digo, yo personalmente soy una persona que cree que la libertad de expresión es fundamental para todo el funcionamiento de la democracia, pero también creo que es hora de que las redes sociales se hagan cargo, no solamente de los usuarios, sino de las redes, porque aparte reciben dinero del Estado, reciben dinero de publicidad, entonces es hora de que también se empiecen a hacer cargo contenido de lo que publican, sobre todo cuando lo que vos decís, cuando tenés un personaje público como Celia Hernández que es constantemente agredido en tu plataforma. Yo mañana salgo en un programa de radio criticando todos los días a una persona, en un momento te vas a tener que hacer cargo de lo que está sucediendo. Exactamente, así que bueno, Kevin, muchísimas gracias por la intervención. Te tenemos a partir de ahora todos los jueves a las 8 para ir hablando mucho de estos temas que son bastante interesantes y está muy bueno tener la mirada de alguien, de un experto en este tema. Así que te agradecemos la comunicación y nos estamos hablando el jueves que viene.